Hola, muy buenas tardes. La entrevista de hoy es algo muy especial para mí, ya que admiro y quiero muchísimo a esta persona. Entonces, acompáñenme a conocer a Irene Velázquez. ¿Listos? Aquí vamos. Mi nombre es Irene Velázquez Ramírez, soy originaria del estado de Puebla, aunque en verdad estuve en Puebla hasta los 14 años, he estado en otros estados y bueno, recientemente estoy los últimos 7 años aquí en San Luis Potosí. Soy viuda con dos jóvenes, ya uno de 17, uno de 20, pues que más fui salva a la edad de 20 años, pues bueno, soy ¿Cómo fue Salva? Bueno, yo recibí a Cristo a la edad de 20 años en una conferencia. Me invitaron a una conferencia en Palenque, Chiapas. Y bueno, la verdad es que fui porque me llamaba la atención Palenque. O sea, debe ser una ciudad turística muy bonita y en realidad iba más por la ciudad que por el Evangelio, pero pues Dios ahí me alcanzó con una predicación del pastor Luis Ramos y ahí fue donde yo recibí a Cristo como mi Salvador. Entonces, en ese entonces ya estaba casada y tenía a sus niños. No, 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 era soltera. soltera. Ok, Sí, soltera. era soltera. Bueno, yo sé algo, un poquito de su vida, pero no mucho, pero sé, no, me gustaría que nos platicara sí, su formación académica y todo eso. Sí, bueno, yo estudié hasta la secundaria en mi ciudad, en el estado de Puebla. Después estudié en el Distrito Federal, lo que es la preparatoria, y después entré a la Escuela Militar de Enfermeras. Ahí gradué, estuve trabajando solamente por 3 años, conocí el Evangelio, me casé y bueno, me salí del ejército y después estuvimos viviendo en la ciudad de Guadalajara por más o menos unos 10 años, que es donde nacieron mis hijos. Y después fue la primera vez que yo oí hablar de usted, porque fue cuando yo estaba estudiando en California, que alguien me dijo una vez, sí, de mi papá, que una familia de Guadalajara se va a ir para que los busques y para que tengas allí comunicación con ellos. Y yo pregunté y pregunté y nadie me dijo yo, no papá, yo creo que te equivocaste, pero efectivamente sí fue, nada más que a diferente ciudad, ¿verdad que sí? Sí, sí, igual en California, sí, estando en Guadalajara, Dios le habló a mi esposo, siendo médico, pues decidió servir al Señor de tiempo completo. Había dos opciones, ¿verdad? Venirnos aquí a San Luis o ir a los Estados Unidos, que era lo que nos recomendaba un pastor. Y bueno, finalmente Dios dirigió a mi esposo a irnos a los Estados Unidos. Fuimos para allá, estuvimos unos 8 o 9 meses allá en los Estados Unidos, en el colegio bíblico. Pero bueno, lamentablemente él allá enfermó y nos regresamos a México para pues bueno, seguir en lo que Dios tenía para nosotros. Y bueno, maestra, después de todo eso, al final, ¿cómo es que usted termina aquí en San Luis? Sí, pues después de que salimos de los Estados Unidos, nos regresamos a México, pues platicando con mi esposo, el diagnóstico pues era pues algo irreversible, ¿verdad? Ya era un diagnóstico fatal, ya sabíamos que iba a llegar lo inevitable. Y bueno, platicando con él, le decía que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me decía, necesitas orar y pedir consejo. Yo le decía, es más fácil que tú me digas y así puede ser mejor. Él me decía que no, me decía, tú tienes que orar y pedir consejo, yo ya no voy a estar. Entonces, bueno, fue lo que hice después de que él partió con el Señor. Eh, Oré, visité algunas iglesias donde existía la posibilidad de que nos fuéramos, pero pues no me daba paz en mi ciudad natal, no me daba paz en otras ciudades que visité, otras iglesias. Y bueno, en mi corazón estaba San Luis, ¿verdad? Porque era el primer lugar en donde yo quería estudiar en el colegio bíblico, ¿verdad? Mi esposo quería en California y yo quería en San Luis Potosí, pero era porque yo no quería salir del país, de mi comodidad, Claro, pues de la claro. estabilidad. Pero bueno, finalmente vine aquí a San Luis, hablé con el pastor Ramos,
y fue que decidí en oración, en consejo, San Luis Potosí, ¿verdad? No fue fácil, pero creo que fue la mejor decisión. Estoy de acuerdo. Y bueno, maestra, si me permite, yo sé un poquito de la historia, pero ya que usted nos cuente más. Pero entonces viene con sus niños, Elías y Andrés, ¿verdad? Y dice, bueno, pues los voy a enlistar en la escuela cristiana, ¿verdad? Enrolar en la escuela cristiana. Y luego, después de eso, ¿qué pasó? Sí, una de las cosas que hicieron que yo tomara la decisión aquí en San Luis Potosí, pues era la escuela, ¿verdad? Mis hijos estaban estudiando en casa, pero yo consideraba que ya educación en casa para ellos ya no era viable porque ya no estaba su papá. Creía que necesitaban salir un poco más, no nada más estar con mamá. Entonces decidí venir aquí también por la escuela. Pastor Ramos me dijo, bueno, tal vez tú puedas trabajar en la escuela, tus hijos en la escuela y poderte apoyar. La verdad es que tuve el apoyo del Pastor Ramos al 100%, del hermano Rocha, la hermana Yolanda, animándome, y fue que decidí venirnos, que mis hijos entraran. Cuando llegamos aquí a San Luis en febrero, ya hace 7 años, hablé con el hermano Víctor Guel y me dijo, pues hermana, no tenemos vacante ahorita, gracias, la vamos a considerar cuando se necesite. Y dije, bueno, está bien. Eso fue para mí pues un tanto doloroso, un tanto difícil, porque yo sentía que Dios pues ya no me podía usar, que ya no había algo para mí en el ministerio. Y pues bueno, la verdad es que estaba orando, pidiendo al Señor dirección, decir, bueno, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque yo no encuentro qué hacer, y la verdad es que pues tú sabes que mi deseo es servirte. A los pocos meses de llegar aquí, la hermana Karen Ramos me invitó a una clase de bebés, 1 y 2 años. 2, 3 meses me cambió a una clase de 5 y 6 años, que fue el primer servicio que tuve al Señor después de la partida de mi esposo, y fue de mucha bendición. Y todavía sigo en esa misma clase, he pasado varias generaciones ya, y bueno, los niños me animan, me muestran el amor de Dios a través de ellos. Ellos me abrazan, me dicen que me quieren, me ven en el pasillo y se ríen conmigo. Por eso es la más conocida desde kinder hasta preparatoria, ¿verdad? La escuela dominical y luego el Sí, trabajo. sí, entonces me encantan esos niños de 5 y 6 años porque me animan. Estar con ellos me hace recordar el amor de Dios, el ser ingenuos, su fe, ¿verdad? Sus peticiones de oración me ayudan mucho. Y bueno, estoy todavía, pero en el principio fue así con ellos, trabajar con ellos. Llegó un momento cuando, bueno, una parte de mi luto lo estaba dejando, estaba superando ciertas cosas, pero todavía estaba esa parte de que yo sentía que Dios no tenía ya más para mí. Entonces sí fue un poco difícil, complicado, y recuerdo que estaba mis hijos aquí en la escuela, yo orando, Señor, pues, ¿qué tienes? Porque yo no veo ningún futuro para mí en el ministerio. Sé que hay cosas en las que ya no puedo servir, pero eso es todo. Ya me voy a quedar así. Y la verdad es que estaba orando, quebrantada, estaba llorando, y pues sonó mi teléfono, y bueno, sí, interrumpí la oración por contestar, ¿verdad? No me quería quedar con la duda de quién estaba llamando, y bueno, era el hermano Víctor Guel, y me dijo, hermana, necesito hablar con usted. Y le dije, sí, ¿qué pasó? Algo pasó con mis hijos. Y me dijo, no tiene que ver con sus hijos, pero necesito hablar con usted. En ese rato vine, y bueno, él me ofreció una vacante de una maestra que se estaba yendo, y con el mismo perfil que yo tenía, ¿verdad? Para dar esa materia, esa clase. Y bueno, pues pude ver
la mano de Dios obrando. Pude ver que Dios me estaba diciendo, sí, todavía tengo algo para ti. Me eres útil, solo que te estoy moldeando. Esa historia me encanta a mí también. Mi papá nos la contó. Dice que la maestra se tuvo que retirar y que él estaba bien desesperado. Era mitad del año, no sabía qué y se puso a orar, ¿verdad? Yo creo al mismo tiempo. Yo creo que fue la oración y que Dios la puso en su mente. Pues la nueva hermana que acaba de llegar. Y bueno, así fue como usted orando, Dios orando y al final usted pudo ayudar a este ministerio tomando, como usted dice, las clases de biología y de ese mismo perfil. Y después, años después, tomando aún, no solo una clase, sino ya el mando de la escuela secundaria y prepa, que si me permite decir, no en broma, lo digo en serio, que era lo que necesitaba una escuela, alguien con un poquito, no un poquito, con mucha disciplina en su persona y en las otras, y poder impartir esa disciplina y luego ver la escuela moldearse, ver los jóvenes crecer espiritualmente, funcionar como un relojito y ver la mano de Dios sobre este lugar. Y a mí, pues en especial trabajar aquí, ¿verdad? Ser parte de este ministerio me llena mucho. Yo la admiro muchísimo, admiro su trabajo de amor desde, como usted dice, desde los niños hasta los grandes y cómo se ha dedicado mucho a su familia y a este ministerio. Y bueno, ahora como me gustaría preguntarle entonces, ¿cuál diría usted que son algunas de pruebas más grandes que ha enfrentado desde que estaba en la escuela y también alguna de las bendiciones? Que nos pudiera compartir una prueba y una de las bendiciones más grandes ya en el ministerio. Pues hablando del ministerio, pues ya desde antes de estar aquí, ¿verdad? La muerte de mi esposo fue una de las pruebas más difíciles de mi vida, o la más difícil, que solo la gracia de Dios, pues sí, faltando la fe, la realidad de la existencia de Dios, claro, pero Dios ha sido bueno. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por una pérdida? Que Dios sigue siendo fiel, que Dios es bueno. Es bueno. ¿Qué cree usted que fue de las cosas que más le ayudó a sobreponerse después a eso? Me dice usted que los niños, que es a través de ellos que usted puede ver el amor de Dios. ¿Qué otra cosa diría usted también que le ayudó? Mis hijos. Mis hijos han sido pues una razón de seguir adelante, de ser de ejemplo. Su carácter de ellos es lo que me ha ayudado mucho a seguir adelante. Sí, sí puedo entender eso. Claro que sí. ¿Cuál diría usted que ha sido su más grande bendición? Pues sí, la más grande bendición, creo, de estar aquí en la Escuela Maranata ha sido ver crecer a mis hijos, ver que ellos están sirviendo al Señor, uno de una manera, el otro de otra manera, pero ambos sirviendo al Señor, y creo que mucho tiene que ver la escuela, el que haya estado aquí para estarlos observando, para verlos crecer, y que ellos estén viendo el ejemplo, que hayan tenido pues en estos últimos 7 años una educación cristiana. Eso ha sido una tremenda bendición para mí. ¿Cuál sería una palabra de aliento o un consejo que le daría a una mamá que está ella sola criando a su familia? Que está Dios con ella, es su esposo, Dios mismo. Tenemos al esposo perfecto. Ah, sí, eso sí. Eso es muy envidiable para el resto, yo creo. Sí, pues le agradezco muchísimo, maestra, su tiempo. Yo sé que está bien ocupada, que acabamos de salir de clases, que tiene sus hijos y muchos ministerios, que ayuda en la brigada médica, que ayuda en la escuela cristiana, en las clases de escuela dominical y quién sabe cuántas otras cosas más, pero le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo. Y bueno, para despedirnos, maestra, yo sé que su verdadera recompensa de todo su trabajo, esfuerzo, cariño va a estar en el cielo, pero pues tenemos un detallito para usted, que es un versículo que creo también que la define perfectamente en Filipenses 3:14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y por su labor, por ser una mujer muy ejemplar en el ministerio. Muchas gracias. Sí, maestra.